están? Buenas. Un gusto poder saludarlos y poder presentarles justamente esta definición, este estudio y análisis del artículo científico que tiene por nombre Análisis de los recursos hídricos subterráneos en cuencas hidrográficas urbanas densamente pobladas con un entorno tectónico complejo en Shenzhen, sur de China. Esto queda ubicado ahí, en la parte occidental. Entonces vamos a tener por tema justamente este artículo y vamos a poder desarrollarlo en las diapositivas. Bueno, como continuamos con la frase, tenemos una frase muy bonita aquí que dice: algo tendrá el agua cuando la bendicen. Está haciendo referencia a la importancia justamente del agua que conlleva prácticamente a la vida y hace posible la vida de los seres vivos, ¿no? Es importante el agua porque el agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para que el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible, ¿no? Esto de aquí contribuye al bienestar, a la calidad de vida que podamos nosotros tener. Entonces es muy importante cuidar de las cuencas hidrográficas porque ello abastece justamente a la población, ya que la población está ubicada en una cuenca hidrográfica siempre. Entonces es siempre importante poder cuidar de eso. Es por eso que exhorto a ustedes como buenos ciudadanos, como buenos profesionales, que el agua no solamente es una herramienta o un material que podamos disponer nosotros, sino es una bendición que nosotros tenemos, es un don que prácticamente nos están dando para nuestro bienestar, no solamente para la vivencia, sino para nuestro bienestar común. Y ahora vamos a hablar del contenido, ¿no? Entonces tenemos el contenido, tenemos varias cositas que mencionar, son la ubicación, la introducción, ¿no? La justificación, metodología, aplicación de resultados y conclusiones. En la ubicación vamos a ver el espacio geográfico, dónde está ubicado el área de estudio. En la introducción vamos a hablar de los problemas, de justamente los antecedentes que se ha podido recopilar para poder detallar y hacer este análisis del artículo. En la justificación vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Por qué se ha hecho este artículo? Cómo así se ha fundamentado para poder llegar a la conclusión de hacer el estudio. Vamos a ver las metodologías también que se han podido realizar, conforme a qué y cómo, para poder hacer el análisis respectivo. También vamos a ver las aplicaciones que se han podido fundamentar en este análisis del artículo, porque conlleva muchas herramientas, conllevan muchos equipos que se puedan aplicar, pero ¿qué método, no? ¿Qué metodología y es en esa metodología que se ha aplicado prácticamente? Vamos a ver también los resultados y las conclusiones a las cuales se ha podido llegar mediante todos esos procesos que se ha aplicado en este análisis respectivo, ¿no? del artículo que estamos nosotros hablando. Bueno, aquí en la ubicación geográfica, bueno, entonces tenemos aquí, vamos a irnos a lo que es el occidente, ¿no? Oriente, perdón. En el oriente vamos a llegar, estamos facilitándonos justamente del Google Earth para poder hacerlo, y tenemos aquí que nosotros vamos a llegar a la parte de China, pero al sur de China, al sureste, siendo específicos, y vamos a encontrar la subcuenca, ¿no? De lo que es el Chemchen. Entonces vamos a hablar justamente ahora de la introducción, ¿no? Vamos a hablar de la densidad poblacional, qué relación tiene con las aguas subterráneas, las aguas superficiales, contaminación hídrica y el marco cuantitativo y cualitativo de todo el análisis respectivo que se ha hecho, ¿no? Todo eso tiene una relación que justamente abarca toda la cuenca. Entonces vamos a introducirnos en ese aspecto y vamos a llegar al tema en conclusión. Y aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta ¿qué, no?
vamos a hablar de la densidad poblacional. La densidad poblacional prácticamente nos conlleva a hacer tres situaciones, ¿no? En el análisis nos habla de la población, de la demanda y del costo. La población, mayor densidad poblacional, va a haber mayor demanda porque el consumo de agua prácticamente va a ser mayor, ya que va a tener que abastecer a la población. Entonces va a haber mayor demanda en las zonas prácticamente urbanas, zonas rurales también, pero que hay una gran diferencia en ese aspecto, ¿no? Que vamos a ahondar en las siguientes diapositivas, pero vamos a dejar bien claro que en las zonas urbanas, zonas rurales hay una gran diferencia en lo que es demanda de agua, ¿no? Vamos a ver también lo que es costos. El costo también conlleva a una gran preocupación porque a mayor consumo, mayor demanda, mayor consumo y también mayor costo de implementaciones, mayor costo de investigación y mayor costo de tecnología. Prácticamente nos va a conllevar a poder hacer más estudios, entonces va a significar un mayor costo. Ok, pasamos ahora a lo que es agua subterránea, ¿no? El agua subterránea conlleva prácticamente en este análisis a dos situaciones, ¿no? Agua para consumo humano, agua potable, y agua para riego. ¿Por qué estos dos se complementan? Justamente por el hecho de que el agua subterránea está en la subcapa y entonces para que se pueda abastecerse hay una gran dificultad justamente por el tema de las zonas urbanas que cementizan el suelo, ¿no? Prácticamente el tema de la zona urbana hace que la impermeabilidad llegue a la zona. ¿Por qué? Porque el concreto es impermeable, entonces es difícil de que eso pueda, el agua pueda filtrarse. Entonces estamos hablando de que hay zonas con tuberías, con accesos de redes, ¿no? Redes de alcantarillado, redes de agua, que prácticamente van a conllevar a la recarga del acuífero subterráneo que pueda haber. Vamos a hablar de la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad es muy importante también porque conlleva que las precipitaciones o se infiltren o no se infiltren, ¿no? O va a haber escorrentías y prácticamente todas esas cosas van a conllevar a que la napa freática se pueda recargar, pero si no es así, vamos a tener justamente unos impactos negativos en ese aspecto, ¿no? También vamos a hablar de lo que las rocas ígneas y sedimentarias, que tienen que ver mucho con la infiltración y van a ayudar justamente a proteger la capa freática, la napa freática que podamos encontrar, y van a ayudar o van a también a desestabilizar el ciclo de la infiltración, ¿no? Que pueda haber. Y ahora vamos a hablar el agua superficial. Vamos a hablar del almacenamiento. Prácticamente hemos llevado a cabo este análisis con 5 situaciones, ¿no? Primero, la precipitación, que es muy importante, ¿no? La precipitación mensual, anual, que se pueda llevar a cabo en el área de estudio, con los datos requeridos para poder hacer el estudio también. Vamos a hablar de la escorrentía, ¿no? Se habla de la escorrentía superficial en el aspecto de que justamente cómo drena y qué áreas son permeables o son impermeables. Esto va a caracterizar mucho el estudio. ¿Por qué? Porque va a conllevar que el acuífero se recargue o no se recargue. Hay muchos aspectos y muchas características que se va a tener, ¿no? Se tiene que mejorar, se tiene que considerar y adicionar al estudio para poder hacer el modelamiento respectivo, ¿no? Y vamos a ver también las estructuras, los embalses que se puedan puedan haber sido construidos o puedan construirse a futuro, que también van a tener un impacto. Ok, entonces vamos a hablar de la contaminación hídrica. La contaminación hídrica, como les estaba comentando, ¿no? Nos da a entender sobre las fugas de tuberías y alcantarillado que
hay en toda la red del centro urbano, prácticamente, de áreas urbanas, y que esto causa la impermeabilidad, ¿no? Entonces, por eso que la contaminación hídrica conlleva a esto, ya que prácticamente el agua el agua fluvial, por ejemplo, ¿no?, de las precipitaciones que puedan haber, no se va a infiltrar, ya que en las zonas urbanas va a haber concreto, ¿no?, va a haber estructuras metálicas, y eso es un indicio de que eso no pueda ocurrir. Entonces, a la larga, prácticamente desechos tóxicos, ¿no?, residuos sólidos que puedan haber, infecciosos, y cosas de alcantarillado que son vertidos en masas de agua, conlleva a que eso pueda contaminarse, ¿no?, y pueda haber una contaminación hídrica. Ahora vamos a hablar justamente del método, ¿no?, del marco cuantitativo y cualitativo. El marco cuantitativo y cualitativo tienen una relación, los dos. El cuantitativo, por ejemplo, ¿no?, el cuantitativo, vamos a hablar del suministro, la recarga, por ejemplo, ¿no?, cuánto de recarga se ha podido apreciar. Entonces, cuántos metros cúbicos tiene ese acuífero, por ejemplo, ¿no? Entonces se sabe esas cosas por medio del análisis que estamos haciendo del artículo científico, la gestión y protección que se pueda dar a ese suministro, ¿no? Vamos a hablar de los temas cualitativos también. El tema cualitativo es la información hidrogeológica que pueda haber. Se ha podido recopilar con imágenes satelitales algunos aspectos para que esto pueda servir de data, ¿no?, de database para las investigaciones que se puedan llevar a cabo. Hay una investigación geofísica que se encarga prácticamente, ¿no?, de todo el aspecto geológico, geofísico, el relieve, las pendientes, ¿no?, de qué cota está más baja o está más alta. Entonces, todos esos aspectos es muy importante para el análisis que se pueda ejecutar en este entorno. Ok, ahora vamos a hablar de la justificación, ¿no? ¿Por qué, no? Vamos a justificar el problema, el análisis del artículo. El artículo nos habla de mayor población, mayor demanda, ¿no? Nos hace hincapié de esas cosas. ¿Por qué? Porque el tema de que a mayor población va a haber mayor consumo de agua. Entonces, el problema aquí es la escasez que puede haber en el país de China. Pues estamos hablando justamente de eso. Se habla de la tasa de recarga al acuífero que podamos tener, ¿no?, en ese aspecto. Vamos a hablar también de la conductividad hidráulica, ¿no?, en el aspecto de cuánta infiltración va a haber en el suelo del subsuelo, ¿no? Vamos a hablar de la morfología de la cuenca también. Prácticamente estamos hablando de las características ¿no?, del suelo, textura, clasificación. Vamos viendo también los niveles de capas que se puedan realizar ahí, ¿no? Vamos a ver todo ese aspecto en la justificación del estudio del artículo científico. Ok, ahora estamos con quiénes, ¿no? ¿Quiénes son esos actores, ¿no? Tenemos dos ríos, el río Chenchen y el río Suhuang. Estos dos ríos grandes e importantes prácticamente son estuarios que están cerca a la parte del océano. Entonces, por ejemplo, el río Suhuang es la parte más alta porque tiene dos montañas grandes, ¿no? Las dos montañas que prácticamente en el estudio nos dan a entender que son montañas altitudinales muy grandes que tienen una recopilación de capas para poder hacer el estudio. La montaña Yangtial y la montaña Yantian son montañas grandes, escarpadas, ¿no? Ahora vamos al río Chenchen, que es una región plana, ¿no?, que lleva a cabo la bahía. Vamos a ver bahías ahí, y ahí va a haber la descarga, ¿no?, las descargas fluviales que puedan haber, ¿no? Las escorrentías van a poder llegar justamente a esa zona con más claridad y más facilidad.
Ok, y ahora vamos a hablar de la metodología, ¿no? Hay dos modelos en el método, ¿no? Modelo hidrogeológico, modelo conceptual. El modelo hidrogeológico se va a ver por capas. Como podemos apreciar ahí, son 8 capas de las cuales vamos a poder hablar. En el modelo conceptual también, ¿no? Vamos a hablar del curso y descarga. Vamos a hablar del espesor del manto y la recarga que puede haber en ese aspecto. Y la unidad más permeable, ¿no? Porque hay una unidad de estudio en este análisis del artículo científico, que es una unidad, la unidad más permeable, que es con otros caracteres que se ha podido estudiar. Ok, ahora vamos a la aplicación, ¿no? El cómo, ¿no? Cómo se ha hecho ese trabajo. Se ha construido un modelo numérico prácticamente con un software utilizado, ¿no? El software se llama MATLAB. Ese software MATLAB es prácticamente un modelador, hace modelamientos de aguas subterráneas, y como podemos ver en el gráfico, nos está hablando de 3 aspectos, ¿no? Primero, el primer aspecto, vamos a ver en el A, donde dice A, nos da la cuadrícula tridimensional del modelo del río Chenchen, que muestra, ¿no?, la elevación. Estamos viendo ahí donde apreciamos zonas azules, es de las zonas más altas, y las zonas rojas de las zonas menos altas, ¿no? Vamos a ver en la B podemos ver la discretización esquemática de la cuadrícula, que cubre 5 capas, ¿no? Podemos ver ahí. Y el C, pues, es las condiciones del entorno del área de Shenzhen, ¿no? Son condiciones respectivas en cada parámetro. Ok, entonces vamos a ver los resultados aquí, ¿no? Como podemos apreciar, nos lleva al resultado 4 primordiales, ¿no? Primero, como podemos ver en la leyenda, ¿no? La dirección del flujo de agua subterránea. ¿A dónde está yendo esas aguas subterráneas? ¿Dónde están drenando, ¿no? Tenemos ahí las flechitas. Vamos a ver en el 2, que es el río principal, que también ha sido considerado para la simulación con el MATLAB, ¿no? Vamos a ver el 3, límite de altura general aplicado. Son los límites de altura prácticamente que se ha considerado. La 4, niveles de agua medidos, tanto individuales como también grupales, que se han considerado, como podemos apreciar ahí en el mapa, ¿no? En este mapa apreciamos justamente la conductividad hidráulica también, donde hay zonas y los niveles también, ¿no? Que en la zona más roja más alto, y en la zona más azul es menos. Okay, ahora, yendo a las conclusiones, vamos a ver un modelo, ¿no? El modelo conceptual hidrológico de la zona Shenzhen y el análisis numérico han identificado y cuantifican también, ¿no? Identifican y cuantifican los recursos de agua subterránea Shenzhen. También las condiciones de humedad tropical ha creado la capa eluvión-coluvión, que facilita justamente la infiltración, ¿no? Ahora, la densa cobertura vegetal que existe en las zonas no urbanas, prácticamente zonas rurales, aumenta la porosidad del suelo, lo que ralentiza la escorrentía y también facilita la infiltración, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Según el modelo conceptual, las cuencas hidrográficas y las cuencas subterráneas coinciden. Es por eso que también se hace este análisis de aguas superficiales y aguas subterráneas. El modelo conceptual y la simulación numérica asociada proporciona un marco integral para comprender las condiciones de agua subterránea en Shenzhen y respaldar la gestión futura de la ciudad. Y como podemos apreciar, estamos ya en referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se han sacado justamente del artículo científico Springer Link, que hemos podido buscar. Entonces, como podemos apreciar, aquí está, dice Lancia Chen, ¿no? Chen-Ji et al. Análisis de los recursos hídricos subterráneos en cuencas hidrográficas urbanas densamente pobladas con un entorno tectónico complejo. Shenzhen, sur de China. Y acá vamos a tener los anexos también, ¿no? Los anexos que se han podido ver en el análisis del artículo científico. Podemos apreciar ahí, ¿no?, que es una imagen satelital del estuario del río Shenzhen. Aquí podemos ver otros anexos, ¿no?
Por ejemplo, la figura 2, el entorno geológico e hidrogeológico de la provincia occidental de Guangdong. Ahí podemos apreciarlo. Podemos apreciar también la figura 3, el modelo conceptual hidrogeológico del área Shenzhen, ¿no? Descrito a través de secciones hidrogeológicas o a través de un estuario del río Chongchuan, ¿no? Ahí podemos apreciar justamente dónde van a descargar, ¿no? Los acuíferos, a dónde se está infiltrando, en qué zonas no se está infiltrando. Ahí está la comparación de lo que es zonas urbanas, zonas rurales. Bueno, aquí podemos ver en los anexos, podemos ver la calibración que se ha podido hacer al formato, ¿no? A lo que es el modelo matemático que se ha usado, ¿no? Podemos saber, ahí está el gráfico de calibración que muestra una simulación, ¿no? Versus la altura hidráulica de suma importancia. Pues y por último tenemos aquí también la figura 5 y figura 6, figura 5 que nos da una cuadrícula tridimensional, ¿no? Del modelo del río Shenzhen y que muestra las elevaciones, ¿no? Ahí vemos ahí las elevaciones que se han podido dar, que se han podido analizar y se han podido hacer los resultados respectivos. Vemos también la distribución de la cabeza hidráulica, ¿no? Simulada en Shenzhen, ¿no? Y ahí vemos la conductividad hidráulica prácticamente, y las zonas más altitudinales también, ¿no? Donde se ha podido apreciar a dónde van las descargas, los acuíferos, ¿no? Las zonas de escorrentía y todo. Bueno, sin más que poder decir, aquí concluimos el análisis del artículo científico que se ha podido apreciar y será hasta otra oportunidad.